La comunicación humana es un laberinto de sutilezas donde lo no dicho suele tener mucho más peso que las palabras explícitas. Desde una perspectiva evolutiva, el cortejo y la atracción no siempre se han beneficiado de la claridad directa. En las sociedades ancestrales, donde la cohesión del grupo y la reputación individual eran fundamentales para la supervivencia, una declaración de atracción directa que fuera rechazada conllevaba un altísimo costo social. El rechazo abierto no solo humillaba al individuo, sino que también podía alterar las alianzas tribales y reducir el estatus percibido del pretendiente dentro de la jerarquía social. Para mitigar este peligro, nuestra especie desarrolló la comunicación indirecta como un mecanismo de autodefensa psicológica y social. Al utilizar señales ambiguas, el emisor mantiene lo que los psicólogos denominan negación plausible. Si el receptor no responde positivamente a un estímulo sutil, el emisor puede fingir que nunca hubo una intención romántica, protegiendo así su autoestima y su posición en el grupo. Esta danza adaptativa nos permite tantear el terreno, evaluando el interés del otro de manera segura antes de realizar una inversión emocional o social de gran envergadura. Las teorías del psicólogo evolutivo Robert Trivers sobre la inversión parental sugieren que el sexo que realiza una mayor inversión biológica en la descendencia tiende a ser más selectivo, lo que obliga al otro a perfeccionar sus métodos de aproximación indirecta para garantizar la aceptación social dentro de la comunidad, evitando el aislamiento que pondría en riesgo su supervivencia biológica. Uno de los primeros y más evidentes canales a través de los cuales se manifiesta esta cautelosa estrategia es la gestión del espacio personal, un campo de estudio conocido en la psicología social como proxémica. El antropólogo Edward T. Hall definió las distintas distancias que los seres humanos mantenemos a nuestro alrededor, dividiéndolas en íntima, personal, social y pública. En contextos de atracción, estas fronteras invisibles se vuelven dinámicas y altamente maleables. Cuando existe un interés romántico latente, el deseo de proximidad física colisiona con el miedo a la intrusión o al rechazo. Esto genera un comportamiento característico en el que la persona atraída reduce gradualmente la distancia, buscando excusas sutiles para entrar en la zona íntima de la otra parte, que generalmente se sitúa a menos de 45 centímetros. Esta reducción del espacio no se realiza de forma intrusiva, sino que se enmascara bajo la apariencia de necesidades situacionales o casualidades del entorno. Por ejemplo, en una habitación, la persona atraída elegirá conscientemente sentarse al lado de su objetivo, o se inclinará notablemente hacia él durante una conversación grupal, utilizando el ruido ambiental como justificación para acortar la distancia auditiva y evaluar de manera discreta si la presencia cercana desencadena una respuesta fisiológica de aceptación o de rechazo sutil. A medida que la proximidad física establece un canal de interacción más íntimo, los procesos cognitivos de los interactuantes comienzan a reflejar una reestructuración de sus prioridades atencionales. En la psicología cognitiva, la atracción actúa como un potente filtro de relevancia que dirige nuestros recursos mentales hacia un estímulo específico, ignorando el ruido de fondo del entorno social. Esta atención selectiva se manifiesta de manera inequívoca en la capacidad de recordar detalles sumamente específicos y, a menudo, triviales sobre la otra persona. Cuando nos sentimos atraídos por alguien, nuestro cerebro activa el sistema dopaminérgico,
lo que facilita la consolidación de memorias relacionadas con ese objeto de deseo. Así, recordar el nombre de la mascota de la otra persona, su sabor de helado favorito o una anécdota pasajera mencionada semanas atrás en una conversación grupal no es una simple muestra de buena memoria, sino un indicador de una profunda inversión cognitiva. La revelación de estos recuerdos durante una conversación funciona como un cumplido indirecto de gran impacto emocional. El receptor percibe de inmediato que ha sido objeto de una atención especial, lo que genera una sensación de validación y cercanía, mientras que los patrones de contacto visual intermitente y las miradas compartidas confirman de forma rotunda que el emisor monitoriza constantemente su nivel de receptividad emocional de manera muy discreta. La transición de la comunicación no verbal a la interacción verbal introduce una serie de dinámicas lingüísticas complejas que permiten poner a prueba el terreno afectivo de una manera sumamente lúdica. Entre estas dinámicas, el juego de las burlas afectuosas, a menudo denominado en la literatura como teasing, ocupa un lugar primordial en el repertorio del cortejo indirecto. Desde la perspectiva de la teoría de la cortesía y el análisis del discurso, el humor y las bromas ligeras funcionan como un marco de juego seguro. Al interactuar a través de la ironía benigna o de pequeños desafíos verbales, las personas pueden explorar la personalidad del otro, poner a prueba su sentido del humor y, sobre todo, evaluar su nivel de tolerancia y complicidad. La burla afectuosa es, en esencia, una paradoja comunicativa. Se utiliza un formato verbal aparentemente hostil o burlón para transmitir un mensaje subyacente de afecto, interés e intimidad. Si el receptor responde a la broma con una sonrisa, una risa genuina o devolviendo el golpe verbal con el mismo tono juguetón, se valida la conexión emocional y se establece una complicidad que fortalece el vínculo, modulando el tono y el timbre de su propia voz de forma completamente involuntaria para evocar confort psicológico y propiciar un ambiente de profunda intimidad. Más allá de las palabras y los gestos inmediatos, la forma en que los seres humanos gestionamos el tiempo y planificamos nuestra disponibilidad constituye uno de los recursos más valiosos y reveladores de la atracción indirecta. En la sociedad contemporánea, caracterizada por agendas saturadas y un ritmo de vida acelerado, el tiempo se percibe como un bien escaso de alto valor. Por lo tanto, la asignación de este recurso a una persona específica es una señal directa de la prioridad que se le concede. No obstante, para evitar la vulnerabilidad emocional asociada con mostrar un interés excesivo, los individuos suelen recurrir a la estrategia de la disponibilidad camuflada. Este comportamiento consiste en crear escenarios donde los encuentros parezcan accidentales o de baja exigencia de compromiso, reduciendo así la presión social sobre ambas partes. El uso de pretextos como casualidades geográficas o coincidencias de agenda permite proponer un encuentro sin que parezca una cita formal o planificada con antelación. Psicológicamente, esto protege al proponente de un posible rechazo doloroso, ya que si la otra persona declina la invitación, siempre se puede argumentar que la propuesta era puramente circunstancial y no conllevaba una inversión emocional profunda, manteniendo así un equilibrio perfecto y saludable entre la expresión del interés romántico y la preservación de la dignidad personal ante el grupo. Uno de los fenómenos más profundos y biológicamente arraigados en la psicología de la interacción social es el mimetismo inconsciente, popularmente conocido
como el efecto camaleón. Este comportamiento se sustenta en la actividad de las neuronas espejo, un sofisticado sistema neuronal que nos permite percibir, comprender y replicar de manera refleja las acciones y emociones de los demás. En el contexto de la atracción interpersonal, el mimetismo actúa como un barómetro involuntario de la sintonía emocional y la empatía. Cuando dos personas experimentan una fuerte atracción mutua, tienden a sincronizar de manera inconsciente sus posturas físicas, ademanes, ritmos de respiración e incluso la velocidad y el volumen de su discurso. Este fenómeno de resonancia límbica se manifiesta de formas muy diversas. Si uno de los interactuantes cruza las piernas, apoya la mejilla en su mano o toma un sorbo de agua, el otro tenderá a realizar un movimiento equivalente pocos segundos después, manteniendo una simetría corporal casi perfecta. Lejos de ser una imitación burda, este reflejo postural es una declaración silenciosa de armonía y seguridad mutua que reduce la percepción de amenaza y fomenta activamente la cohesión grupal, la empatía mutua y la confianza interpersonal de forma totalmente automática e inconsciente. Conforme la atracción progresa y las señales de sintonía se vuelven más recurrentes, surge la necesidad de trascender las barreras puramente visuales y auditivas para adentrarse en el ámbito del contacto físico. No obstante, la transición al tacto es una de las fases más delicadas del cortejo, ya que el contacto no deseado puede ser percibido como una invasión grave de la soberanía corporal. Para evitar este riesgo, las personas que experimentan una atracción mutua recurren a la creación de contacto físico fabricado. Esta técnica consiste en diseñar interacciones táctiles que parezcan accidentales, espontáneas o socialmente normativas, pero que en realidad están cargadas de intencionalidad exploratoria. Ejemplos comunes de este comportamiento incluyen el roce fugaz de los hombros o brazos al caminar juntos, el toque suave en el antebrazo para enfatizar un punto importante en una conversación, o el gesto de apartar un cabello rebelde del rostro del otro. Estos contactos son breves, ligeros y respetuosos, pero actúan como potentes estímulos fisiológicos que envían señales directamente a la corteza insular, una región del cerebro asociada con el procesamiento de las emociones y la vinculación social, evaluando de este modo la respuesta sensorial y el grado de apertura del receptor de manera sumamente sutil. La presencia de una persona por la que se siente atracción ejerce una influencia tan poderosa sobre nuestro sistema nervioso que provoca alteraciones significativas y mensurables en nuestra conducta basal. Estos cambios conductuales o desviaciones de comportamiento se producen de forma automática y a menudo contrastan notablemente con la forma habitual de actuar del individuo en otros contextos sociales. El sistema nervioso autónomo, al detectar la presencia del objeto de interés, desencadena una respuesta fisiológica de activación que incrementa la producción de adrenalina y cortisol, lo que eleva el estado de alerta, acelera el ritmo cardíaco y agudiza los sentidos. En algunas personas, esta agitación interna se manifiesta mediante un aumento de la expresividad, la locuacidad y la búsqueda de protagonismo dentro del grupo, mientras que en otras, la tensión provoca el efecto contrario, manifestándose como una timidez inusual. Asimismo, se activan de manera refleja conductas de acicalamiento destinadas a mejorar la apariencia estética en tiempo real, como acomodarse la ropa o el cabello, representando la lucha interna entre el impulso de aproximación
y la inhibición defensiva que delata de forma subconsciente nuestro interés afectivo ante la mirada atenta y analítica de nuestro interlocutor. Para realizar un análisis psicológico riguroso de la atracción y comprender verdaderamente el alcance de la comunicación indirecta, es imperativo evitar el reduccionismo de interpretar estas señales de manera aislada. Un solo indicador, como un roce de hombros, una mirada prolongada o una broma afectuosa, puede ser simplemente el resultado de la casualidad o de la amabilidad circunstancial. El verdadero diagnóstico de la atracción radica en el principio de la convergencia de señales, es decir, en la observación de un patrón o constelación de comportamientos no verbales y verbales indirectos que se repiten de manera consistente a lo largo del tiempo. Cuando la proximidad física reducida coincide con el mimetismo postural involuntario, el recuerdo preciso de detalles personales, el cambio de tono de voz, las bromas lúdicas, el contacto fabricado y las variaciones conductuales, la probabilidad de que exista una atracción afectiva mutua roza la certeza estadística. Nuestro cerebro, moldeado por milenios de evolución social, posee una capacidad asombrosa para realizar juicios rápidos basados en estos fragmentos delgados de comportamiento, demostrando que la danza de la comunicación indirecta es la manifestación de un sofisticado lenguaje biológico y emocional que nos conecta de forma invisible, pero sumamente poderosa a nivel neuroquímico e interpersonal en nuestra vida diaria.